Todos estos maestros tienen algo en común: una sola Torah, un solo Dios, y son parte de un solo pueblo. Lo que hace único a nuestro maestro en común, a Rabbi Josué de Nazaret, en este caso, en estos 12 dichos, es lo siguiente. Y creo que esto dice mucho de la grandeza de Josué como maestro, como líder espiritual del pueblo de Israel, en tiempo pasado y en tiempo presente. Todo estudiante de las enseñanzas de Josué, particularmente de sus dichos cortos, breves, dichos registrados obviamente en los escritos de los primeros discípulos, lo que el mundo occidental conoce como Nuevo Testamento, sabemos que, les decía, hay paralelos de sus dichos en otros escritos. Y en nuestros días hay quienes están atacando la mesianidad de Josué y, como siempre, pues no atacan su mensaje, sino su persona. Y han estado diciendo que los dichos de Josué fueron plagiados. O sea que Josué no es original en sus dichos, que Josué simplemente es alguien que repitió dichos de otros maestros. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Pérdida de aprecio por las enseñanzas de Josué registrada en los escritos de sus discípulos. ¿Por qué me gustaría hacer énfasis en este tema? Porque en efecto, muchas personas hoy han estado teniendo acceso a información como esta, es decir, análisis profundo e histórico contextual de las enseñanzas de Josué, y muchos con escaso conocimiento se han dejado llevar por falacias, por engaños de quienes procuran con maldad opacar el opacar la imagen tan poderosa, tan trascendental que ha tenido este hombre, este rabino de Nazaret a través de la historia. No solamente es el hombre con más impacto sobre la humanidad, pese a 2000 años de ausencia física, sino que es el rabino por excelencia que más seguidores tiene. Y entonces personas con poco conocimiento, cuando comienzan a adentrarse en lo que la gente llama las raíces hebreas y todo esto, tienen obviamente un buen deseo por informarse, pero se dejan guiar quizás de manera inocente por malos pastores, entiéndase, no pastores en el término cristiano, sino pastores de ovejas, es decir, malos guías que desafortunadamente les dice todo lo que Josué dijo ya fue escrito. Y Josué no es más que un buen rabino en la historia y nada más. ¿Quieres ver la evidencia? Pues estudia un poco el Talmud y allí verás cómo los dichos de Josué ya están recopilados allí. Lo que hicieron los discípulos de Josué es una copia. O sea, pusieron en boca de Josué enseñanzas que ya existían en el judaísmo previo a Josué. Este es el mensaje. Así que yo, pensando en esta pregunta que me han hecho llegar, y aprovecho la ocasión, entre paréntesis, envíenos vuestras preguntas. Debajo de este vídeo hay una sección de comentarios. Haga su comentario, haga su pregunta, la analizaremos y le daremos respuesta. Pues tomando esto en consideración, quise hacer una especie de colección de al menos 12 dichos de Josué de Nazaret extraídos del libro Mateo en hebreo, y vamos a analizarlos, porque se dice que estos 12 dichos ya fueron dichos anteriormente y que Josué simplemente lo que ha hecho es un plagio. ¿Será verdad? ¿Será mentira?
¿Será que Yehoshua plagió? Estimados, no cambiemos de parecer tan rápido. No importa que la persona que nos transmita la idea, la nueva idea, el nuevo descubrimiento, sea judío o no judío, sea un rabino o un no rabino, hable hebreo o no hable hebreo, hay que indagar en el texto en cuestión, hay que analizar la temática. Deja de enfocarte en la persona. Si es elocuente al hablar, si no es elocuente al hablar, vamos a enfocarnos en la temática. Sin más, entonces, vamos a ir pasando uno por uno estos 12 dichos que he extraído del texto hebreo de Mateo y vamos a ir analizándolos. Si es verdad que es un plagio o si en verdad son originales de Yehoshua de Nazaret. Comparto en pantalla, entonces, los dichos y vamos a ir leyéndolos poco a poco. Bien, el primero de ellos dice así: sean sus palabras, dice Yehoshua de Nazaret, sean sus palabras sí, cuando sea sí, no, cuando sea no. Todo lo que se añada a esto es malo. Esto dice Rabbi Joshua recopilado en el texto hebreo de Mateo. Pues resulta que en el Talmud, en el tratado Bava Metzia, está dicho a nombre de Rabbi Yosé, hijo de Rabbi Yehuda ben Ilai, que tu sí sea verdadero y tu no sea verdadero. ¿Qué dicen los críticos de la mesianidad de Yehoshua? Dicen claramente, Yehoshua ha copiado o quizás sus discípulos han puesto en boca de Yehoshua un dicho que ya es conocido en el judaísmo. Aquí tienes la evidencia. Rabbi Yosé, hijo de Rabbi Yehuda, ha dicho esencialmente la misma idea, la misma enseñanza. Estimados, ¿será cierto que Yehoshua plagió el dicho de Rabbi Yosé? Analiza los textos en contextos. Para tu información, Rabbi Yosé, hijo de Rabbi Yehuda ben Ilai, vivió en la última mitad del siglo segundo, más de 100 años después de Yehoshua de Nazaret y sus primeros discípulos. Por lo tanto, Yehoshua de Nazaret no ha plagiado a Rabbi Yosé ben Rabbi Yehuda bar o ben Ilai. Así que no te dejes llevar por la cita fuera de contexto, la cita anacrónica. ¿Estás entendiendo, estimado? Espero que sea muy útil esta temática, este mensaje que se estoy enviando hoy. Tenemos 12 dichos. Pasamos al segundo. Yehoshua de Nazaret dijo, así está registrado en Toledot Yehoshua, en Crónicas de Yehoshua, el texto hebreo de Mateo: cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ha establecido en su mente, entiendes, en su corazón, una unión íntima ilícita con ella. Pues, ¿qué dicen los críticos de Yehoshua de Nazaret? Ya un rabino lo dijo. Rav Sheshed dijo en el Talmud de Babilonia, fue registrado en el tratado Berajot, página 24a. Rav Sheshed dijo, cualquiera que contemple, que mire el dedo pequeño de una mujer, se considera como si éste estuviese contemplando las partes privadas. Y así dicen, lo de Yehoshua es un plagio. No te dejes engañar, estimado. Rav Sheshed vivió a finales del tercer siglo y a inicios del cuarto siglo. Imagina, más de 200, prácticamente 300 años después de Yehoshua. Sigamos. Otro dicho de Yehoshua de Nazaret: si ustedes aman únicamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen?
¿Acaso los desvergonzados no aman a quienes los aman? Ustedes, dice Josué a sus discípulos, ustedes sean íntegros, como su Padre Celestial es íntegro. ¿Qué dicen los críticos de la mesianidad de Josué? No todos, evidentemente, pero aquellos que de manera burda tratan de burlarse de los incautos. Dicen, pues, ya tenemos ese dicho. Abba Shaul, un maestro registrado en el Talmud, en el Tratado Shabbat, página 133b, dijo algo similar. Abba Shaul dijo, tienes que ser similar al Todopoderoso. Como Él es compasivo y misericordioso, tú tienes que ser compasivo y misericordioso. Estimado, estimada, Abba Shaul vivió cerca del 110, el año 110 de la era común y el 170, más de 100 años después de Josué de Nazaret. Así que en términos de registro históricos, Josué fue primero que Abba Shaul. Continuemos. Josué de Nazaret dijo, cuando rueguen, no multipliquen las palabras. Eso está escrito en el texto hebreo de Mateo. El texto en griego de Mateo puede ser un tanto diferente, quiero que lo tengan presente. Josué dijo, respecto a la tefilá, a la oración, cuando rueguen, no multipliquen las palabras, como hacen los sectaristas, quienes piensan que por la multitud de palabras serán escuchados. Ustedes, mis discípulos, no imiten a estos sectaristas, porque vuestro Padre Celestial conoce sus palabras antes de que le pidan. ¿Qué dicen los críticos de la mesianidad de Josué? Algunos de ellos dicen, pues ya lo tenemos en nuestra literatura, como si el Talmud fuese únicamente la literatura del judío rabínico. No, el Talmud es parte de la literatura de todo el pueblo de Israel, es nuestra herencia, seamos judíos rabínicos o no. Tanto el Talmud como los rollos del Qumran, todo esto es literatura que le pertenece a cada uno de los miembros del pueblo de Israel, estemos de acuerdo o no con lo allí registrado. Pero todo, las enseñanzas de Josué, los escritos de Ben Sira, los escritos de eclesiásticos, por ejemplo, los escritos del Qumran, todo esto es literatura que le pertenece a cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Pues bien, te dicen, como decía, en nuestra literatura, en nuestro Talmud, en el Tratado Berajot, página 61a, Rabbi Meir dijo, las palabras de uno, o sea, del orante, siempre deben ser pocas ante el santo bendito sea, como está dicho en Eclesiastés. No te apresures con tu boca y no dejes que tu corazón se apresure a pronunciar una palabra delante de Elohim, porque Él está en los cielos y tú en la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Es muy similar a la enseñanza de Josué que acabamos de leer, ¿cierto? Pues resulta que Rabbi Meir vivió cerca del 139 de la era común al 163 de la era común, más de 100 años después de Josué. ¿Quién es el auténtico? ¿Quién es el original? Basado en la evidencia escrita. ¿Quién es el original? ¿Rabbi Josué o Rabbi Meir? Evidentemente Rabbi Josué. Bien, continuemos. Josué de Nazaret dijo, si perdonan a otros sus iniquidades, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes sus iniquidades. ¿Qué dicen ciertos críticos
de la mesianidad de Rabbi Joshua, que ya lo tenemos escrito en el tratado Rosh Hashanah, página 17a. Ravá dijo: ¿cuáles pecados perdona el Todopoderoso? Los pecados de aquel o de aquella persona que pasa por alto los pecados cometidos contra él. En efecto, el mensaje es el mismo de Rabbi Joshua de Nazaret, el Mashiach, y de Ravá. Es exactamente el mismo principio. La cuestión es que Ravá vivió más de 200 años después de Joshua de Nazaret, específicamente a finales de el año 200 de la era común hasta mediados del año 300 de la era común. Joshua y su dicho antecede por mucho tiempo al dicho de Ravá, pese a que la enseñanza esencialmente es la misma. Así que es una falacia, así de claro, así de sencillo, decir en este caso, por ejemplo, que Joshua plagió a Ravá. Joshua no conoció físicamente a Ravá, ni los discípulos de Joshua pudieron conocer, sus primeros conocer a Ravá como para copiar o plagiar la enseñanza. Pudiéramos decir nosotros lo inverso, ¿cierto? Como ellos nos atacan a nosotros y nos dicen, ustedes plagiaron y Joshua plagió, podemos decir nosotros con evidencia lo mismo. Al contrario, Rabbi Yosef, Rabbi Meir, Ravá, ellos plagiaron a Joshua, ¿podemos decirlo? La respuesta te la voy a dar al final. No te apartes de la pantalla, por favor. Pasamos al otro dicho. Joshua de Nazaret dijo: fíjense en las aves de los cielos. No siembran, ni ciegan, ni acumulan tesoros, pero el Padre de ustedes las alimenta. ¿No son ustedes, estimados discípulos? Le preguntó Joshua, ¿no son ustedes más preciados que las aves? ¿Qué encontramos en el Talmud? ¿Qué se nos dice? Rabbi Joshua plagió a Simón ben Elazar, porque está escrito en la Mishnah, en el tratado Kiddushin 4:14, Simón ben Elazar dijo: ¿has visto un animal o un ave con una profesión, con un empleo? No. Sin embargo, tienen un sustento sin angustias. Ellas fueron creadas para servirme, mientras que yo fui creado para servir a mi amo. Por lo tanto, seguramente mi sustento diario lo he de tener sin angustias. ¿Quién copió a quién? ¿Quién plagió a quién? Dicen los críticos, algunos de ellos, enfatizo, no todos, dicen algunos de ellos que Joshua plagió a Simón ben Elazar. Resulta que Simón ben Elazar vivió en el segundo siglo de la era común, más de 100 años después de Joshua. Sigamos. Y Josué dijo: si el Todopoderoso viste al rastrojo que queda tras la siega, que hoy está fresco y mañana seco y lo arrojan al fuego, por supuesto que los vestirá ustedes el Todopoderoso. No sean gente de poca firmeza o de poca fe. Por lo tanto, si el Todopoderoso se ocupa de ustedes, no se angustien diciendo qué comeremos o qué beberemos. Por todas esas cosas se preocupa el vulgo, pero el Padre de ustedes ya sabe que necesitan de estas cosas. ¿Qué dicen algunos críticos de Joshua? Ya lo dijo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dijo en el Talmud Babli, tratado Sotá 48b, cualquiera que tiene pan en su canasta y dice, ¿qué comeré mañana? Es de los que tienen poca fe o poca firmeza. ¿Será cierto que Joshua plagió a Rabbi Eliezer? Para nada. Rabbi Eliezer vivió a finales del primer siglo y a inicios del segundo siglo, es decir,
posterior a Yoshua de Nazaret. Continuemos con otro interesante dicho. Yoshua de Nazaret dijo: no juzguen y no serán juzgados. Con la severidad que juzguen serán juzgados, y con la medida que midan serán medidos. ¿Qué dicen algunos críticos de la mesianidad de Yoshua? Yoshua plagió a Rabbi Avin. Rabbi Avin dijo: todo el que juzga a su compañero será sentenciado primero. Entiéndase, por el creador, por el hacedor. Tratado Talmúdico Rosh Hashanah, página 16b. Para nada. Rabbi Yoshua no pudo plagiar a Rabbi Avin, porque Rabbi Avin vivió en el siglo IV de la era común. Sigamos. Rabbi Yoshua dijo: ¿por qué ves la astilla en el ojo de otra persona y no ves el tronco que está en tus ojos? ¿Cómo puedes decir a otra persona: espera un momento y saco la astilla de tus ojos, cuando el tronco está en tus propios ojos? ¿Qué dicen algunos críticos de Yoshua? Ya lo dijo Rabbi Tarfón en el tratado talmúdico Arajim, página 16b. Rabbi Tarfón dijo: me sorprendería si hubiera alguien en esta generación que pueda recibir amonestación. Pues si alguien amonesta diciendo: quítate la astilla de entre tus ojos, el otro le diría: quita el tronco de entre tus ojos. Evidentemente, Yehoshua no pudo copiar o plagiar a Rabbi Tarfón, porque éste vivió a finales del primer siglo e inicios del segundo siglo. Pasamos a otro dicho. Yoshua de Nazaret dijo: felices los compasivos, porque recibirán compasión. Pero Rabbi Gamliel, hijo de Rabbi Yehuda Anasí, autor o compilador de la Mishnah, dijo: el que tenga compasión con las criaturas recibirá compasión del cielo, entiéndase, del Todopoderoso. Así está escrito en el tratado talmúdico Shabbat, página 151b. Resulta que Rabbi Gamliel, hijo de Rabbi Yehuda Anasí, vivió en el tercer siglo de la era común. Evidentemente, Yehoshua no pudo plagiar el dicho de Rabbi Gamliel. Pudiésemos decir lo opuesto, que Rabbi Gamliel plagió el dicho de Yehoshua. Al final te doy mi opinión. Veamos otro dicho más. Recuerden, hoy estamos analizando solamente 12 dichos de Yehoshua de Nazaret. Yehoshua de Nazaret dijo: cuando hagas tu justicia social, o sea, tu sedaká, tu caridad, se dice también en español, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu justicia social, tu sedaká, quede en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te premie. Dicen los críticos, Rabbi Elazar ya lo dijo: el que realiza sedaká en secreto es más grande que el propio Moshe Rabbenu. Tratado talmúdico Baba Batra, página 9b. Resulta que Rabbi Elazar vivió a inicios del siglo II. Evidentemente, Rabbi Yoshua no plagió a Rabbi Elazar. Llegamos ahora quizás al dicho más crítico. Este es la regla de oro, el dicho acerca de la regla de oro. Todos sabemos que Yoshua dijo: todo lo que quieran que los demás hagan por ustedes, así también hagan por ellos. Lo repito, en positivo, hacer todo lo que quieran que los demás hagan por ustedes, así también hagan por ellos. Resulta que en el Talmud de Babilonia, en el Tratado Shabbat, página 29b en adelante, se atribuye a
Hillel, quien vivió un siglo antes de la era común, hasta inicios del primer siglo de la era común, se le atribuye a este maestro Hillel el siguiente dicho, como lo pueden ver en pantalla: lo que desprecias, no lo hagas a tu compañero. O lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a tu compañero. Pero resulta que existe otro tratado rabínico llamado Avod de Rabbi Natán, en el que este mismo dicho atribuido a Hillel se le atribuye en su lugar a Rabbi Akiva. Y resulta que Rabbi Akiva vivió mucho después, como un siglo después de Hillel. Rabbi Akiva vivió entre el año 40 al 134 de la era común. La pregunta es, ¿cuál de los dos? La mayoría pues dice, Hillel es el autor del dicho. En muchos casos para contrarrestar a Josué o para exponerlo como alguien que plagió la enseñanza de Hillel, pese a que Josué lo dice en positivo. Repito, lo que quieras que hagan por ti, hazlo a los demás. Y en este caso, el dicho talmúdico es negativo, expresado en forma negativa. Lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a los demás. ¿Quién es el autor? ¿Hillel o Rabbi Akiva? Según la evidencia histórica, perdonen, según la evidencia histórica, el autor del dicho rabínico es Rabbi Akiva, no Hillel. Rabbi Akiva, quien nació en el año 40 y murió en el 135. ¿Por qué digo esto? Porque el Talmud Babli, el Tratado Shabbat, por ejemplo, aunque sí es mucho más conocido que el Tratado Rabínico Avot de Rabbi Natán, el Talmud fue finalizado entre los siglos 6 al 8 de la era común, o sea, 700 años después de la vida de Hillel. En efecto, es posible que se haya preservado oralmente y de forma escrita la enseñanza de Hillel y luego recopilada, transmitida en el Talmud 700 años después de Hillel, pero resulta que Avot de Rabbi Natán, este otro escrito, fue realizado en el siglo III, conjuntamente, aproximadamente en la misma fecha de la Mishnah. Y en Avot de Rabbi Natán, el dicho, no hagas con los demás lo que no quieres que te hagan a ti, se le atribuye a Rabbi Akiva. Así que lo más probable es que Rabbi Akiva sea el autor de este dicho y no Hillel. Pero aún así, ¿quién realmente es el autor de este dicho, de esta regla de oro, pero expresada en forma negativa? Lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Señores, en la historia de Israel, aquí está la evidencia. Ni Hillel, ni Rabbi Akiva. Lo comparto en pantalla. Nada más y nada menos que Tobías, o en español, Tobías, quien vivió mucho antes de Hillel, en el año 200 antes de la era común. Dijo Tobías, lo que no quieras para ti, no lo hagas a los demás. Si gustan leer, está en el libro que lleva el nombre de este hombre, Tobías 4:15. Así que si vamos a hablar de plagio, pudiésemos decir que, o sea, tanto Hillel plagió a Tobías o Rabbi Akiva, cualquiera de los dos está plagiando. Pudiésemos decirlo si empleamos las mismas medidas absurdas que emplean los críticos de la mesianidad de Josué. Pero aclaro, en su forma negativa, en efecto, según la evidencia escrita, Tobías es el maestro más antiguo que expresó la regla de oro en negativo. Y aclaro, esto es dentro del mundo de Israel,
porque en otros círculos, en otras etnias, ya había sido expresado este principio de regla de oro mucho antes, inclusive de Tobías. Pero mientras Tobías puede ser identificado como el maestro más antiguo del pueblo de Israel, que transmitió esta regla de oro en forma negativa, y Josué de Nazaret queda, según la evidencia escrita, como el maestro más antiguo de Israel, que transmitió la regla de oro en su forma positiva. Entiéndase, todo lo que quieras que los demás hagan por ti, hazlo también a ellos. Estimados, hemos terminado con este ejercicio de 12 dichos de Josué de Nazaret comparados con 12 dichos de otros maestros registrados en la literatura rabínica, sobre todo en el Talmud de Babilonia y uno y que otro en la Mishnah. Conclusión hasta aquí. La evidencia escrita apunta a la siguiente dirección: a la originalidad, autenticidad de Josué de Nazaret y estos dichos. Preguntaba anteriormente, ¿podremos decir entonces nosotros, como seguidores de Josué de Nazaret, como nuestro maestro distinguido, podremos decir que el resto de los 12 maestros mencionados plagiaron a Josué, ya que evidentemente Josué es el maestro más antiguo? Mi respuesta a esto es no. Al menos yo, Abdiel, al menos yo no juzgaré a los 12 maestros presentados de la misma forma en que algunos en tiempos recientes, desenfrenados por criticar todo lo que tenga que ver con Josué de Nazaret, con algún tipo de complejo de inferioridad religiosa, han caído en ridiculeces como estas, de hablar incoherencias, de hablar sandeces, diciendo, Josué copió al dicho del rabino X. Señor, tómate un poquito más de tiempo y analiza el contexto histórico, analiza las fechas, para que no hables de forma insensata, para que no hagas el ridículo en público. Yo voy a decir lo siguiente: cuando se contextualizan todos estos textos, los dichos de Josué, los dichos de otros rabinos en la literatura rabínica, cuando yo, Abdiel, contextualizo todo esto, mi conclusión es la siguiente. Y quiero que este sea el mensaje con el cual nos quedemos tras esta crítica que he hecho. Todos estos maestros tienen algo en común: una sola Torah, un solo Dios, y son parte de un solo pueblo. Y comparten la literatura en común. O sea, tenemos ya 4 cosas que comparten todos estos maestros, Josué de Nazaret y el resto: Torah, Dios, pueblo, literatura ancestral. Por lo tanto, estimados y estimadas, es obvio, es razonable que existan similitudes en los dictámenes o en las conclusiones filosóficas de estos maestros, inclusive conclusiones halágicas. Es obvio, porque tienen mucho en común. Sus fuentes son en común. Aún así, estoy seguro que alguno pudiese decir, bueno, perfecto, Abdiel, pero en todo caso, hemos visto, tú mismo has compartido que Josué no es único en sus dichos. ¿Por qué? Porque mira, has evidenciado que existieron otros maestros, sí, después que él y Josué, pero existieron otros maestros que llegaron a las mismas conclusiones. Así que Josué no es este ser único, este rabino único en la historia con sus enseñanzas. Respecto a ello, y para concluir, me gustaría decir lo siguiente: lo que hace único
a nuestro maestro en común, a Rabí Josué de Nazaret, en este caso, en estos 12 dichos, es lo siguiente, que mientras estos 12 dichos tan trascendentales, tan verdaderos, tan judíos, se encuentran en una sola persona, en él, en un solo rabino, en Josué de Nazaret. Por otra parte, requerimos de 12 rabinos que vivieron después de él para poder, ¿cómo se dice?, reunir estos 12 dichos que encontramos en la boca de Josué de Nazaret. Y creo que esto dice mucho de la grandeza de Josué como maestro, como líder espiritual del pueblo de Israel en tiempo pasado y en tiempo presente. Espero, estimados, que esta enseñanza, que esta reflexión, que estos análisis sirvan para afianzar aún más nuestra firmeza en nuestras convicciones, en lo que creemos, en lo que decimos que es verdad. Espero que sea de beneficio para cada uno de ustedes. No me voy a despedir sin antes recordarles, estimados, que todo esto que yo he hablado ha sido una pizca nada más de lo que se encuentra ya registrado, editado, publicado en el libro Crónicas de Josué, una traducción del hebreo al español de Mateo en hebreo, con comentarios, con apéndices que les ayudan a comprender el contexto de los textos, de las expresiones idiomáticas y demás. Todo esto que hemos analizado ya se encuentra en el texto. Así que te animo, si te gusta el análisis serio, no simplemente leer por leer y sacar una cita de contexto y decir en el Mateo capítulo tal, verso tal, dice esto. No, analizarlo en contexto, que te sirva para fortalecer tu creencia en que Josué es el Mashiach, en que hay verdad en sus palabras. Te animo a que adquieras el libro Crónicas de Josué. Por supuesto, también encontrarás otra literatura que te ayudará en tu crecimiento espiritual. También recordarte que en Facebook tenemos un sitio llamado Naxatim Oficial. Nos puedes visitar y ahí hacer tus preguntas también y compartir con el resto de la comunidad. Estimados, agradezco sus palabras y me voy a despedir entonces hasta una próxima transmisión. El día de mañana no estaremos transmitiendo, pero si quieres saber cuándo vamos a transmitir y quieres estar en una transmisión en vivo como en este momento, te animo a que te suscribas al canal de Naxatim TV. Y así YouTube pues te informará que viene una próxima transmisión. También te voy a pedir, por favor, si te ha gustado toda esta información, deja un like, porque esa es la manera en que YouTube se lo recomienda a otras personas. Así que si fue de beneficio para ti, deja un like también, comparte el enlace con otros a través de las redes sociales y eso nos ayudará en gran manera. Sin más, entonces me despido y será hasta muy pronto. Te deseo muy buenas noches. Hasta la próxima.